Mateo capítulo 7. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿Qué como dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid, se os dará, buscad y hallaréis, llamad, se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Este capítulo 7 tiene 29 versos. En el capítulo 6 aprendimos sobre que debemos comunicarnos con Dios con nuestras propias palabras, que no tenemos que repetir de otros, sino de lo más profundo del corazón, de lo más adentro de nuestro ser, que hablemos con nuestro Dios, con nuestro Creador, en el nombre del Señor Jesucristo. Y también aprendimos que debemos buscarlo primeramente a Él y su justicia, y todo vendrá por añadidura. Cada día tiene su propio afán.
En este capítulo 7 empieza los primeros versos del 1 al 6 con una exhortación muy fuerte para cada uno de los seguidores de Cristo, para cada uno de nosotros que leemos, oímos la palabra de Dios. Habla sobre el de juzgar a nuestros hermanos, a otra persona. Acá compara el autor una paja y una viga. Una paja es finita y la viga tiene un grosor, tiene tamaño grande, la viga. Y pues el autor nos dice que antes que nosotros emitamos un juicio, una crítica a alguien, tenemos que mirar primero nuestro interior, nuestra paja que está en nuestro ojo, que nuestra viga o nuestro tronco, dice en otro traducción, que está en el ojo, para poder ver la paja que está en el ojo de nuestro hermano. En otras palabras, tenemos que mirar nuestro interior, cómo estamos, cómo somos, qué hablamos, cómo nos conducimos, para que así podamos nosotros emitir una crítica o un consejo a tal persona, a cualquiera, al más cercano, más lejano. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os serás medido. Porque miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo. Tenemos que examinarnos nosotros primero para poder criticar o enjuiciar a otra persona, nosotros primeramente. Luego viene el verso 7 del capítulo 7. Hay unas acciones, hay unos verbos que son vigentes, actuales para nosotros, porque la palabra de Dios, a mi entender, es vigente para hoy y para todos los tiempos. El Espíritu de Dios que guió a escribir a Mateo, para que tú y yo conozcamos a Jesucristo, es el mismo Espíritu de Dios que está aquí y que está en cada uno de los que seguimos a Cristo. Verso 7. Pedid, se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Y pone un ejemplo de nosotros los padres o las personas, que si el hijo pide pan, le damos una piedra. Tratamos de darle el pan, la comida, tratamos de darle lo que él necesita. ¿Cuánto más Dios, que conoce nuestro corazón y sabe nuestra necesidad? Entonces, estamos aprendiendo. Uno, que antes que yo y tú critiquemos a alguien, tenemos que autoexaminarnos. Cómo nos conducimos, qué hablamos, cómo es nuestro lenguaje, qué decimos, cómo estamos como seguidores de Cristo, como padres de familia, como hijos.
como abuelitas, abuelitos. Antes de criticar, levantar un juicio, tenemos que examinarnos. Luego, estamos aprendiendo que debemos pedir a Dios en oración, que debemos buscar, que debemos llamar. Son 3 verbos que se están dando para poder obtener lo que necesitamos. Estamos en tiempo de epidemia. Estamos con el COVID-19. Estamos pidiendo protección divina, pero también tenemos que ser prudentes y cuidarnos. La situación es difícil. Hay escasez de oxígeno. A mi entender o a mi parecer, con esta epidemia, como peruanos, podríamos pedir a Dios en oración que cada distrito de cada provincia del Perú se tenga una planta de oxígeno medicinal. Qué bonito sería, ¿verdad? Y equipar hospitales, usar edificios que están ahí desocupados para poder utilizarlos, para atender a aquellos que no tienen un espacio grande. En un espacio chiquito hay familias que viven y están todos contagiados. No se les puede ayudar ahí. Pero esos edificios que están ahí, todos gigantes, podrían ser usados para poder atender a los infectados del COVID, aquellos que no tienen espacio en sus casas, aquellos que no pueden alcanzar una cita en el hospital. Tenemos que orar, pedir, se os dará, buscad y hallaréis, llamad, se os abrirá. Tenemos que orar. Señor, danos una planta medicinal de oxígeno en cada distrito de las provincias del Perú. Cada distrito teniendo su planta de oxígeno medicinal, ayudaríamos bastante a salvar vidas mientras obtenemos la vacuna para todos. Y Dios compensará. Dios está al tanto de todo lo que nos pasa, de todo lo que le pasa a su creación. Él sabe que estamos sufriendo. Él sabe que estamos llorando por muchos compatriotas, amigos, parientes contagiados por el COVID. Y muchos de ellos ya fueron a la eternidad. Sabe que estamos sufriendo, pero también sabe que hay muchos que hacen caso omiso a su palabra. No les interesa la palabra de Dios, no les interesa creer en Dios, no les interesa seguir a Cristo, no les interesa nada. Bueno, seguimos aprendiendo. También hay otra comparación que hace el autor en el verso 13 y 14, el capítulo 7 de Mateo que estamos leyendo, sobre el camino espacioso y el camino angosto. El espacioso dice que lleva a la perdición, el angosto a la salvación. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre sino por mí. Eso lo vimos en el libro de Juan. ¿Se acuerdan que estuvimos leyendo anteriormente el libro de Juan? Pues ahí encontramos las palabras escritas por Juan, las palabras de Jesús de Nazaret. Bien, entonces, y en el verso 20 habla de los frutos, por el fruto os conoceréis, porque los árboles buenos dan árboles a frutos buenos y árboles malos dan frutos malos. Hace comparación el autor para hacernos ver qué frutos estamos dando nosotros, los seguidores de Cristo. Y la siguiente enseñanza hace una comparación de un arquitecto que hace su casa sobre arena y otro sobre la roca, sobre una roca, sobre piedras fuertes. Y dice el autor en el verso 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El hombre prudente. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue gran de su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Los escribas, los religiosos de esa época. Capítulo 7. Capítulo 6 vimos que debemos orar, comunicarnos con Dios con nuestras propias palabras, no repetir de alguien. Capítulo 7, estamos viendo cómo va el autor comparando una con otra. Compara una paja con una viga cuando criticamos a la persona o juzgamos. Tenemos que autoexaminarnos. También el autor escribe, debemos pedir, debemos buscar, debemos llamar. Pedir al Todopoderoso porque Él es todopoderoso. Él hace posible todas las cosas. Estábamos hablando, ¿por qué debemos orar, clamar a Dios para que cada distrito de cada provincia de nuestra patria tenga su propia planta de oxígeno medicinal? Para los miles y miles que están contagiados del COVID-19. Dios conoce el corazón, es sabio. También dijimos, debemos orar para que esos edificios que están ahí cerrados, o casonas, o conventos, podrían ser utilizados para atender a los contagiados del COVID, aquellos que tienen espacios tan cortitos en sus casas, muy cortitos. Hay muchos que viven en un solo cuarto, son varias personas que viven ahí. Dios tenga misericordia, ¿verdad? También estamos aprendiendo sobre el camino angosto y el camino espacioso.
Camino angosto lleva a la salvación, que es Jesucristo. El camino espacioso es sin Dios, sin Cristo, sin nada, que lleva a la perdición. La otra enseñanza, que el árbol bueno da buenos frutos y el árbol malo da malos frutos. ¿Qué frutos tú y yo que seguimos a Cristo estamos dando? Tenemos que dar buenos frutos. Y la otra comparación que lo hace el autor, que todo aquel que oye y practica la palabra de Dios será como el hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Venga lo que venga, lluvia vino, y esa casita se mantuvo porque estaba firme en la roca. Pero el necio, el insensato, que no dio oído a la palabra de Dios, que no quiso escuchar las palabras escritas, que no quiso seguir a Cristo, que fue por el camino espacioso, es como aquel hombre que hizo su casa en arena y se desvaneció totalmente con las lluvias, el granizo. Y el autor plasma en el verso 28: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. La gente se sorprendía porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Él sí, siempre tuvo y tiene y tendrá autoridad para enseñarnos, para corregirnos, para mostrarnos cómo estamos, cómo somos. El Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús de Nazaret. Les dejo pues con estas enseñanzas del capítulo 7 del libro San Mateo. El autor, Mateo, seguidor de Cristo, sígueme, le dijo Jesús, era cobrador de impuestos y dejó todo y lo siguió. Tenemos que oír, leer y practicar la palabra de Dios. Y es de todos los días, es de cada instante, todos los días. Nuestra mente es muy frágil, nuestra boca es muy frágil, nuestra lengua es muy frágil. Nuestros pensamientos nos llevan a pecar, nuestros sentimientos también. Cuando tenemos que orar, no oramos. Cuando tenemos que leer, no leemos la palabra de Dios. Tiempos difíciles. Epidemia. Estamos afrontando una epidemia. Y hay muchos que no obedecen las indicaciones sanitarias. Desobedecen, se aglomeran. Tenemos que cuidarnos, ser prudentes. Dios sabe el corazón. El Espíritu de Dios que está aquí, Él está ayudándonos. Este tiempo es tiempo de reflexión, pero también tiempo de romper esquemas, paradigmas. A través de los medios de comunicación o redes sociales, podemos presentar la palabra de Dios, hablar, animar a otros, alentar, orar por los demás, llorar con los que lloran. Hay muchos infectados, hay muchos que están luchando por su vida y hay muchos que están haciendo frente y salen adelante, pero también están sufriendo con la recuperación, los estragos. Dios tenga piedad de cada uno de nosotros, los que estamos aquí en Perú y los que están en los otros países, lo mismo, que también necesitan igual
porque en Cristo somos uno. En el lugar que estén, en Cristo somos uno. Lea su Biblia, yo le animo, lea su Biblia. Intente, examínese interiormente cómo está su vida, cómo está mi vida. Pues hay perdón de pecados cuando confesamos nuestros pecados. Juan lo escribió en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y para aquellos que no quieren saber nada de la Biblia, nada de Cristo, nada de Dios, es mi oración que se detengan y reflexionen que sin Dios no se puede hacer nada. La vida le pertenece a Dios. La vida, la muerte, todo le pertenece a Él. Nosotros no podemos quitarnos la vida. Somos creación de Dios, creados a imagen y semejanza de Él. Les dejo para que reflexionen y sigan leyendo la palabra de Dios, que es nuestro consuelo, nuestro alimento. Reflexionen sobre el capítulo 6 de nuevo de Mateo, la oración, hablar con Dios. Capítulo 7. Muy apropiado, ¿verdad? Dios tenga piedad y misericordia. Dios derrame salvación, vida eterna y también sanidad divina. Sin Él nada podemos hacer. Dios lo bendiga.